Interactuamos día a día con otras personas, con nuestro entorno, con nuestra comida, con la naturaleza, con la tecnología. Y así como nosotros, otros organismos interactúan entre ellos, aunque a veces en nuestro detrimento. Nuestro invitado del día de hoy estudia interacciones entre proteínas, microorganismos e insectos. El día de hoy hablamos con el bioquímico y doctor en biología molecular guatemalteco Hugo Perdomo. Hugo nos comparte sobre su trabajo con enfermedades tropicales como Chagas y dengue. Nos recuerda, además, la importancia del trabajo colaborativo, el networking y el atrevernos a aprovechar oportunidades que se nos presentan. Si quieres saber más sobre estas enfermedades transmitidas por vectores, quédate aquí y sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Hugo, mucho gusto, qué alegre tenerte aquí con nosotras en Epistemas. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, y esa pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién es Hugo Perdomo? Pues yo creo que es una pregunta bastante difícil, pero Hugo Perdomo es un guatemalteco curioso y que ha tenido mucha suerte en la vida, la verdad. Creo que así me definiría. ¿Y por qué crees que has tenido mucha suerte en la vida? Pues varias formas, empezando porque en la familia en que nací en Guatemala, en el estatus social, pues sabemos que no todos tenemos las mismas oportunidades, y la verdad es que para llegar aquí, hasta donde estoy en este momento, creo que el apoyo de mi familia y digamos que el estatus socioeconómico en el que nací me han ayudado muchísimo. Entonces, pues, solo empezando con eso ya es bastante, y luego, no sé, creo que ganar alguna de las becas que he ganado y ese tipo de cosas, o sea, uno tiene que siempre que poner un poco de su parte, pero después también depende mucho contra quién esté compitiendo y todo esto. Creo que también la suerte influye un montón. Qué bonito, la verdad, que ya de entrada entramos grueso, pero qué bonito que digas eso, porque cabal creo que muchas veces nos agarra, porque yo sé que a mí me pasó por lo menos y sé que no soy la única, eso de, ay, ¿será que no soy lo suficiente o no estoy trabajando lo suficiente? Pero es cierto, ¿verdad? Muchas veces hay un componente de suerte y ayuda que otras personas en nuestra vida, pues que también importa, ¿no? Y eso es algo bueno, Kat no está aquí el día de hoy, no nos puede acompañar, que está en un congreso, pero Kat siempre saca este tema y es la importancia del apoyo a la familia, que lo mencionaste. Oh, confirmo. ¿Y qué te dijo tu familia entonces cuando decidiste estudiar una ciencia? Pues digamos que siempre estuvieron, como que me dieron todos apoyo, pero al principio mi papá me decía, bueno, ¿y por qué no pensás en ingeniería química? Tenemos bioquímica, ingeniería química, los dos tienen química y suenan parecidos para alguien que no realmente sabe qué es lo que son, ¿verdad? Entonces, como que me dieron consejos pensando que era lo mejor para mi futuro, pero siempre diciendo, bueno, o sea, haz lo que querrás, pero pues esto probablemente es más seguro, como que conseguir un trabajo como ingeniero químico o este tipo de cosas, que siempre por la falta de información no se sabe qué es lo que un científico hace, qué tan fácil o tan difícil es conseguir trabajos, es seguir adelante. Entonces, como que pensaban que era una parte más fácil de seguir, digamos. Era tal vez como una parte más conocida, tal. Sí, ajá, sí, y que digamos que los ingenieros químicos, o sea, siendo ingeniero en general, creo que al salir es un poco más fácil en la cabeza de la gente conseguir trabajo que al salir como bioquímico. Digamos que todavía había bastante, bueno, y todavía hay bastante falta de conocimiento de qué es lo que hacen y en dónde se trabaja y este tipo de cosas, ¿no? Y por eso Sí, estás aquí hoy. Vamos a Sí. salir de para que esas dudas. aprendamos. Y a ver, volviendo un poquito para atrás, ¿qué te hizo decidirte por estudiar una carrera en ciencia? Bueno, como les dije, siempre he sido curioso, y antes de entrar a la U, como un año antes, yo había pensado estudiar ingeniería en sistemas porque me gustaba la programación, pero también me interesaba un montón el cerebro, y entonces dije, bueno, hacer
carrera como en neurobiología sería interesante, pero para eso voy a tener que salir del país y creo que estaba como bastante inmaduro para salir del país a los 18 años y probablemente hubiera sido no un científico, sino que fiesta todo el tiempo. Así que decidí quedarme en Guate y estudiar bioquímica, que era el paso como anterior para después poder salir a hacer una maestría o algo así relacionado en neurociencias. Pero en el camino vi que, o sea, que es bien interesante, pero que si estudiaba neurociencias probablemente no podría regresar a Guatemala porque la investigación en neurociencias, o sea, digamos que es prácticamente inexistente o yo no conocía en ese momento si había en Guatemala. Entonces, en la mitad de la carrera empecé a trabajar con enfermedades tropicales y era como un buen punto medio en donde podía hacer ciencia, pero al mismo tiempo, digamos que sabemos que Guatemala tiene un montón de problemas en enfermedades tropicales, entonces podía regresar en un futuro luego de como que haberme formado fuera. Tengo muchas preguntas sobre esto, pero antes de adentrarnos en todo esto que acabas de contar, nos gusta también conocer a nuestros invitados de una forma más personal y más allá de los científicos y científicas que son. Entonces, nos gusta preguntar, por ejemplo, ¿qué haces tú en tu tiempo libre o qué pasatiempos tenés o cómo te relajas cuando no estás haciendo ciencia? Los pasatiempos creo que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahorita lo que estoy haciendo y algo que me gusta un montón y me relaja un montón es escalar. Entonces hay un gimnasio de escalada aquí en la ciudad donde estoy viviendo, en Pavía. Entonces generalmente al salir del laboratorio paso por lo menos una media hora, una hora a escalar un poco. Y aparte de eso siempre me ha gustado un montón salir a tomarme una cerveza, un vino o un spritz ahora y oír música en vivo. Es una de las cosas que me gusta un montón. Escalar te referís a esas como estructuras artificiales que les ponen estos como cositos donde te vas agarrando, ¿no? No sé cómo Sí. se llama, perdón. ¡Qué Sí, chilero! son, son unas paredes artificiales y les ponen para agarrarse, en inglés se le llaman holds. Grip a hold. Ajá, y entonces digamos que ahí pueden están en diferentes ángulos y los holds son de diferentes tamaños, entonces puedes hacer diferentes como problemas para tratar de subir lo más alto que puedas. Y eso es en el gimnasio, pero después también me gusta ir a escalar a la montaña. Entonces solo vas a una montaña y empiezas a subir una montaña que es una pared vertical prácticamente. Entonces te vas agarrando de las piedras que puedas, con cuerda y todo. O sea, no con protección, ¿Cómo? pero... Y siempre tengo una pregunta con esas que son no artificiales, sino en una montaña que existe geológicamente. Como ¿quién pone las cuerdas? O sea, ¿quién es la primera persona que va sin protección? Digamos que las cuerdas como que uno las va poniendo conforme va subiendo. Lo que ya están ahí son como unas argollas para poner como que la protección que uno tiene. Entonces, la primera persona que abre estos hoyos va subiendo poco a poco y los va abriendo los hoyos con un barreno y va poniendo estas argollas. Y luego después parte del deporte, lo interesante es como que uno subir sin ninguna protección, sin cuerda, e irla poniendo poco a poco. O sea, uno sube unos 2 metros y coloca su cuerda, sube unos 2 metros más y la coloca de nuevo. Entonces, digamos que al principio es un poco más peligroso porque si uno se cae no tiene cuerda, pero como que conforme uno va subiendo, que es cuando ya es realmente peligroso caerse de 10 metros, pues ahí ya uno tiene una cuerda en la que si se cae de 10 metros va a caer solamente como 2 o 3 para abajo, entonces no hay ningún problema. No más tantito. Ay, no. Yo te iba a decir que a mí esto de escalar, como, ¿qué sería? Paredes artificiales me llama la atención. Sé que me costaría un montón, pero me parece súper chilero. Pero ya después la parte de salir, así como lo estás describiendo, ya es como, bueno, lo vamos a pensar mejor. Mejor te Sí, pero, acompañamos a la segunda parte que dijiste, el vinito, la cervecita o el spritz. Sí, ajá, en la música en vivo, sí. Pero digamos que no, o sea, no todos los que escalan adentro escalan afuera. Hay gente que le gusta adentro, pero no le gusta afuera. Y entonces, la verdad es que uno sí se siente más seguro estando dentro de un gimnasio que estando afuera. Aparte de como lo complicado es eso, es como que ese miedo. Entonces, por el mismo miedo, uno como que se agarra muchísimo de la pared, como para tratar de no caerse. Y eso hace que los brazos se cansen más rápido. Entonces, es como que también aprender qué tanta fuerza tiene que usar en la mano para no cansarse muy rápido y perder ese miedo a caerse, que está ahí siempre, pero pues hay que perderlo.
Y hay que perderlo en varios aspectos de la vida. Ustedes, miren, aquí ya podemos sacar reflexión para, para otras cosas. Qué chilero, la verdad. Me gustan mucho tus pasatiempos. Quisiera intentarlos, a ver si me animo, les contaré. Sí, pero va, la verdad es que es súper bonito, pero va. Digamos que hay todo tipo de rutas para principiantes, para intermedios, para avanzados, entonces es más fácil. Te iba a preguntar que si has tenido así como una experiencia en la que te hayas asustado un montón escalando una pared de verdad afuera. Sí, yo creo que la primera vez fue es como que la más difícil, porque digamos que estaba acostumbrado a que sabes a dónde tienes que ir a agarrarte, ¿no? Porque en la pared adentro, todos los donde tienes que agarrar son del mismo color dependiendo de la ruta. Entonces, sabes, estás buscando, entonces necesito agarrar el próximo morado y ya sabes dónde está. Pero cuando estás en la pared, es como tenés que subir y no sabes dónde agarrar o qué agarrar, sino que tenés que ir como que aprendiendo. Y la primera vez, sí, fue como, ya estaba casi al final, entonces también como que con ese miedo de que ya estoy bastante arriba y no lograba como que superar una parte de la pared, entonces sí, y no sabía si podía bajar o qué, y entonces estaba así como que con bastante miedo, pero al final lo logré, pero sí, no, o sea, al principio es afuera, o sea, si nunca has hecho el principio afuera, sí es un poco estresante. Bueno, y ahora sí entrando un poquito más a a tu vida profesional y a la ciencia, mencionaste que tu interés inicial era la algo en la neurobiología o Sí. las neurociencias. ¿Qué esperabas cuando decidiste quedarte en Guate y estudiar bioquímica? ¿Qué esperabas de la carrera y cumplió tus expectativas? Pues mi idea era, o sea, sabía que iba a ser como herramientas más que todo lo que iba a adquirir, entonces estaba como que bioquímica en sí, pero también biología molecular, genética, entonces este tipo de herramientas que había visto que eran necesarias para en un futuro trabajar en un laboratorio de neurobiología o algo así. Entonces, digamos que entré con eso al principio, pensando como, bueno, estos van a ser un montón de herramientas que me van a ayudar. Y la verdad es que le fui agarrando el gusto más y más. O sea, sí me gustó un montón mi carrera. Sí, la verdad es que sí me gustaba lo que hacía. Pero, o sea, tú a tus 18 años te pusiste a investigar neurociencias, qué métodos y herramientas usan. ¿O cómo sabías eso? Pues, o sea, no tan a fondo, pero sí me metí a ver como que un montón de clases que se tenían en neurociencias. Entonces, digamos que no sabía que iba a tener que hacer clonación o algo así, pero sí sabía que era necesario biología molecular, por ejemplo. Entonces sabía que eso me iba a dar una herramienta que iba a poder usar en el futuro. Ah, Pero no a nivel así puntual de la técnica, sino que solo como a una idea así más abstracta. ¿y nunca Eh, te pasó por la mente estudiar medicina o algo así? no porque no quería estudiar por 8 años. De aquí. Bueno, pero igual, Pero igual sigues estudiando así como yo, fui un montón. Sí, digamos que, porque sí, digamos que lo más parecido era estudiar medicina para después estudiar como, no sé, para cirugías en el cerebro o algo así, pero lo que me interesaba realmente era como entender cómo funcionaba, ¿no? Entonces medicina como que sí pasó por un poquito de tiempo, pero no por mucho tiempo, la verdad. Entonces, en ese sentido de, bueno, bioquímica me va a dar las herramientas que necesito para eventualmente hacer neurociencias, ¿en qué punto cambió tu perspectiva hacia, no tu perspectiva, en qué punto decidiste, pues, no neurociencias, sino que algo más cercano a lo que se puede hacer en Guate? Tuvo un montón que ver las clases, como los profesores que me dan clase, mis auxiliares, y ver que en la del Valle hay tanta gente trabajando digamos que en enfermedades tropicales y en enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, la gente con la que hablaba, la gente que me daba clases, mis auxiliares trabajaban en eso, y fue en lo que empecé a hacer como mis prácticas y mi tesis y empecé a trabajar en eso. Entonces, ya estando adentro, me di cuenta que me interesaba un montón. Y como que también pensando en esto, en lo de regresar, ¿no? O sea, como que siempre he tenido medio en mente que tengo ganas eventualmente de regresar a Guate. Antes era regresar más rápido, ahora no sé realmente cuándo, pero siempre como que he tenido eso en mente de regresar y
todo lo que he aprendido fuera, llevarlo de regreso. Sí, yo también pensé que iba a regresar un par de años y heme aquí. No me digan eso. No me digan eso. A ver si en un par de años digo yo, sí, yo también tenía la idea de regresar rápido. Que no escuchen esto mis papás. No me digan adiós. Bueno, pero, ok, estamos a hablar de regresar y de regresar. Y para quienes nos escuchan que no saben en dónde has estado, porque ya nos dijiste en dónde estás, pero no es solo Italia donde has estado, ¿no? Has pasado por muchos países y continentes después de Guate y tu licenciatura. Contanos un poquito cómo fue este viaje en tu maestría y tu doctorado y los países por los que has pasado. Sí, entonces, o sea, todavía cuando estaba en Guate haciendo mi tesis de licenciatura, tuve la oportunidad de ir por un mes o un mes y medio a Brasil, a la Universidad Federal de Río de Janeiro, a hacer una pequeña parte de lo que iba a estar en mi tesis. Entonces, estando ahí, me gustó un montón el laboratorio, conocí al que iba a ser mi orientador después y él me dijo que si quería regresar, que estaba bienvenido para hacer una maestría con él. Entonces, cuando terminé la carrera, trabajé un año, un poquito más o menos, o sea, cerca de un año con la doctora Pennington en un proyecto ecobiosocial con la enfermedad de Chagas. Y después me fui a la Universidad de Río a hacer una maestría estudiando la interacción de las chinches, que son un insecto que transmite la enfermedad de Chagas, con el parásito que causa la enfermedad. Entonces, tratando de entender cómo se relacionan estos dos diferentes animales o organismos. Cuando terminé ahí, como que quería cambiar de sistema de estudio porque siempre me siguen llamando la atención las interacciones, pero digamos que Chagas es una enfermedad que está solamente en América Latina, entonces por lo consiguiente la cantidad de dinero que se invierte en ella es mucho más baja que otras como malaria o dengue. Entonces me cambié a trabajar con mosquitos y tratando de también trabajar con la interacción entre el mosquito y el virus del dengue. Y para esto me fui a Australia, a Brisbane, a la Universidad de Queensland, y ahí hice mi doctorado. Ok, muchas preguntas. Qué chilero, la verdad, qué bonito. Y me encanta también cómo resaltas pues eso, a que de repente, bueno, por X o Y razón me puedo cambiar todavía de tema de estudio, que también es algo que hemos escuchado que pasa, en especial la gente que está terminando un pregrado. Y es como, no, hombre, todavía puedes hacer lo que querrás, te puedes cambiarlo cuantas veces querrás, o sea, depende, ¿no? Pero sí, o sea, puedes cambiar de tu objeto de estudio. Y solo te quería hacer una preguntita, nada que ver con la ciencia, antes de entrar a lo que es la Chagas y el dengue y todos estos. Y bueno, fuiste a Brasil, luego a Australia y ahora estás en Italia. Y sabemos que muchas otras de los miedos que muchas personas tienen en Latinoamérica para aplicar a posgrados es el idioma. Y que muchas veces no es necesario, solo con inglés está bien, y entonces, pero hay gente que no lo cree, ¿no? Y cree que tenemos que ser ¿cómo se dice? Políglotas y demás. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Tuviste que aprender portugués, bueno, Australia es inglés, ¿no? ¿E italiano o con el Digamos inglés se que puede? no tenía que aprender, en los 3 lugares con inglés es suficiente, pero sí quise aprender portugués y estoy tratando de aprender italiano. Bueno, y en Brasil con español era suficiente, creo yo. O sea, un Sí. portuñol, sí, con un portuñol yo creo que hubiera sido suficiente. Pero digamos, yo creo que parte de lo bonito de estar en otro país es conocer la cultura y a la gente, y a nadie le interesa salir o ir a tomar una cerveza o ir a jugar fútbol con alguien que no habla el idioma porque es cansado para ellos. Entonces, siempre he tratado de aprenderlo para tratar como que tener una interacción mayor con la gente de donde estoy viviendo. Y digamos que al final, para mí lo importante del idioma es poderse comunicar. Entonces, no soy bueno en ninguno de los idiomas que hablo, pero en todos me entienden y entiendo en todos, así que creo que es suficiente. ¿Algún consejo, tip para que la gente se anime como a practicar en otro idioma? Yo creo que de las cosas que más me funcionaron a mí fue cambiar el teléfono al idioma que estoy aprendiendo.
y ver novelas. O sea, vi una novela en portugués, porque las novelas generalmente dicen lo mismo como 3 o 4 veces. Son súper como, no sé, como que esta música de tensión, entonces como que sabes que algo importante, entonces sabes que tienes que poner atención en eso porque, no sé, creo que es lenguaje súper simple también, no es nada complicado, entonces esas dos cosas creo que ayudan. Y después hablarlo, aunque no hables bien, hablarlo y practicar. Eso. El teléfono, estoy aprendiendo a lidiar con el teléfono. Las novelas esas ya están desde antes, pero animarme a hablar en el idioma es lo que me cuesta, pero vamos a intentarlo, seguir intentando. Sí, y regresar a lo de perder el miedo, porque, o sea, uno obviamente no va a hablarlo perfecto, pero, o sea, si te pones a pensar cuando estás en Guatemala, que ves a un turista que habla inglés o que habla otro idioma y te empieza a hablar en español y se equivoca en todos los artículos, o sea, nadie piensa como, qué tonto es, sino que uno piensa como, está tratando, qué bueno, y entiendo lo que está diciendo. Entonces, yo creo que es más o menos así como nos ven a nosotros cuando hablamos otro idioma. A la vez sí se me ha quitado el miedito pensando así como, bueno, con cuántos turistas que estaban aprendiendo español en Guate, no, también como uno les hace ganas, porque es bonito, pues, ¿verdad? Es como, bueno, quieren aprender, qué bueno, no los vas a bajonear, sino, y se entiende, perfecto, digo, agarras actitud de vuelta, practica. Yo también empecé leyendo libros para niños en alemán, porque ahora a los niños les enseñan como las preposiciones, ¿verdad? Para poner las cosas adentro, encima, afuera, y todo eso es importante para aprender un idioma. Entonces sirven los libros para Claro. niños. Pero bueno, volviendo entonces a la ciencia y bueno, ya pasamos de lo neuro y estamos en enfermedades tropicales. Y mencionaste control, no mencionaste control, mencionaste enfermedades transmitidas por vectores, que creo que aquí tal vez sí estamos un poquito familiarizadas con qué es, pero tal vez no todos, ¿no? Que vector también significa muchas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué son enfermedades transmitidas por vectores? ¿Qué son vectores en tu contexto? Estas son enfermedades que, digamos que lo que te causa la enfermedad generalmente puede ser una bacteria, o un virus o un parásito, pero estos organismos no se transmiten de un humano a otro humano, sino que se transmiten por medio de un otro organismo. Entonces, si ponemos el ejemplo de dengue, por ejemplo, el dengue es un virus que te da fiebre si te sentís mal, pero es imposible que el dengue se pase de una persona a otra. Necesitas que un mosquito pique a una persona, que el mosquito se infecte y que este mosquito infectado pique a otra persona. Entonces, este mosquito es el vector y hay muchas enfermedades que son transmitidas por ya sea insectos o otro tipo de vectores. Por ejemplo, el vector de la enfermedad de Lyme son las garrapatas. El vector de la leishmaniasis son los flebótomos, que son parientes de las moscas. El vector del tifus son artrópodos como ácaros, piojos y garrapatas. Y, como aprendemos hoy, algunas chinches son vectores de la enfermedad del Chagas y distintas especies de mosquitos son vectores de enfermedades como chikungunya, dengue, fiebre amarilla, zika y malaria. Estaba viendo en una de tus publicaciones, si no me equivoco, que has trabajado, bueno, en varias de tus publicaciones que has trabajado con muchos, bueno, aquí van a empezar mis preguntas tontas, porque yo sí no sé mucho de esto, entonces, No hay preguntas tontas, no te preocupes. que son muchos vectores que se alimentan de sangre, ¿no? ¿Es eso algo exclusivo o no todas las enfermedades tienen que ser como por alimentarse por sangre? No todos los vectores se alimentan de sangre. Digamos que muchos sí, porque es una forma bastante fácil de ser vector, pero no todos. Digamos que hay algunos caracoles que transmiten ciertas enfermedades. Pero sí, creo que la mayor parte sí se alimentan de sangre, o la mayor parte de los que yo sé, porque yo también, digamos que generalmente me enfoco en la interacción de dos organismos y sé que alrededor hay mucho más, pero generalmente lo que a mí me interesa es cómo una especie de mosquito en especial se interactúa con una especie de virus. Entonces, también puede que haya muchos más y solamente no sé. Y por si también te quedaste con la duda, ¿cómo podemos enfermarnos por caracoles?
A diferencia de las chinches o los mosquitos que nos pican, los caracoles suelen ser el hogar intermedio de algunos estadios de varios parásitos que luego son liberados al agua, y nosotros podemos infectarnos a través del tacto con aguas contaminadas o en ocasiones por ingestión de esta misma agua o de peces o de algún otro animal de nuestra dieta que esté infectado con estos parásitos que algún día vivieron en los caracoles. Por si quieres saber más, te dejamos un review paper de enfermedades transmitidas por caracoles en las notas del episodio. A ver, si has mencionado como que te interesaba la interacción de la chinche y Chagas y del mosquito y del virus, ¿cómo estudias realmente cómo interactúan? Dependiendo de qué estés estudiando, las interacciones son diferentes, porque, por ejemplo, en estos dos ejemplos, la chinche se alimenta de un parásito y el parásito pasa a través de todo el tracto intestinal de la chinche, pasa por todo el intestino de la chinche y después la chinche defeca el parásito. Y cuando la chinche te pica y uno se rasca, pone parte de lo que la chinche defecó dentro de la herida y así se infecta uno. Entonces, ese es un tipo de transmisión y no tiene que llegar, o sea, solamente tiene que pasar por el intestino y entonces ahí estudias un poco en qué partes del intestino el parásito se va desarrollando, dónde se replica, qué proteínas que produce la chinche afectan al parásito y ese tipo de cosas que son interacciones afuera de la célula, o sea, como dentro del intestino hay un montón de comunicación entre los dos. En el caso del dengue y el virus, es un virus, entonces es diferente porque los virus no son organismos, o mucha gente no los llama organismos, pero son objetos, no sé cómo llamarles, la verdad. La palabra más odiada de los últimos 2 años. Nadie sabe qué demonios es un virus. Sí, bueno, pero estos virus tienen que entrar a las células para reproducirse. Entonces, las interacciones son totalmente diferentes porque tenés que ver cómo el virus entra a la célula, o sea, qué necesita dentro para multiplicarse, cómo sale de la célula. Y en el caso del mosquito, el mosquito tiene que comer el virus pasa de la panza al como sistema circulatorio del mosquito, que sería como algo parecido a nuestra sangre, de aquí a las glándulas salivares, y después cuando pica a otra persona, escupe la saliva y en la saliva viene el virus. Entonces digamos que esta interacción es totalmente diferente a la del parásito. Entonces hay varias formas de estudiar esas interacciones y pues uno puede llegar a estudiar algo tan preciso como la proteína A del mosquito interactúa con la proteína B del virus, o puede estudiar algo tan amplio como, digamos, qué pasa si bajamos la cantidad de mosquitos en una comunidad, hay menos virus, hay más virus. Entonces, estas interacciones son en un montón de diferentes niveles y hay muchísimas técnicas y formas de estudiarlas. A mí me da curiosidad eso del intestino, de cómo pasan por el intestino y también, bueno, eso con la chinche y luego con el mosquito, lo de las glándulas salivares. Me da curiosidad la anatomía, o sea, estamos hablando de animales tan pequeños, ¿cómo ves eso? O sea, yo sé que hay microscopios, estereoscopios, etcétera, pero igual son algo bien chiquito, ¿cómo? No sé qué tan grande es el intestino de una chinche, por ejemplo. Como lo dijiste también que en diferentes partes del intestino ocurren diferentes cosas con este protozoos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo estudias esto en algo tan chiquito? Vemos que las chinches pueden ser tan chiquitas como una hormiga o pueden ser tan grandes como una cucaracha. O sea, crecen un montón. Y entonces digamos que para muchos... ¿Cuál cucaracha? O sea, mentira. Hace cosas cucarachonas de, no sé, de Australia. No, las normales, las que ves en las casas. Que tienen en su casa. Cabal. Entonces, sí, cuando estudias como que el tamaño de una cucaracha es bastante fácil porque es un intestino que es largo y se ve inclusive sin necesidad de utilizar diferentes microscopios, pero cuando estudias las chiquitas a veces necesitas como que un estereoscopio, o sea que es básicamente
te hace ver las cosas como 10 veces más grande o 30 veces más grande, más o menos. Y después utilizas pinzas de relojero para poder ir abriéndolas y quitando las partes que no querés y quedarte con la parte que querés. Tengo una pregunta. ¿Sí? Parte de estudiar la interacción es ver cómo el parásito o el virus se mueve adentro del vector, pero cuando lo ves en microscopio o estereoscopio, estás disectando y abriendo el bicho, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo pregunto lo que quiero preguntar? ¿Cómo puedes verlo? O sea, ¿cómo puedes ver cómo se En mueve? acción. Ajá, ¿cómo lo puedes ver live action? No sé, o sea, porque cuando lo disectas es como que si pausaras el tiempo y en ese momento en dónde está, ¿no? Sí, entonces digamos que, por ejemplo, podés, si querés saber cuánto tiempo le toma al virus del dengue, desde que el mosquito se alimenta de él hasta que te lo puede inyectar y puedes estar enfermo. Entonces lo que haces es que infectas 100 mosquitos y agarras 10 en un día, o sea, 10 el primer día después de infectarlos, 10 el segundo, 10 el tercero. Después cada mosquito lo separas en órganos y ves, a ver, en el día 1, ¿están en el intestino? Sí. ¿Están en algún otro órgano? No. Entonces, bueno, o sea, al segundo órgano llegan en el día 7. A la glándula salivar llegan en el día 10. Entonces, como que vas haciendo, no en un solo mosquito, sino que vas viendo en la población en general cómo es que se va pasando. Y hay mosquitos que pasan el virus bien rápido y mosquitos que pasan el virus bien lento. Igual que con lo que pasó con COVID. Habían personas que están todavía contagiando después de 2 meses y hay personas que nunca contagiaban. Entonces, en todas las poblaciones hay un montón de variación y lo que tratamos de entender es la media, la mitad más o menos. ¿Cómo es que la mayor parte de gente o la mayor parte de mosquitos se comporta? Qué chilero. Ahora quiero hacer eso. Súper chileno. Fíjate que yo también lo pensé y en la U toda la vida le peleé a hacer eso. Y era así como, no, yo no quiero. Pero ahorita escuchándolo de ti es como, ¡ah! Qué chileno se escucha. Y me da curiosidad que al inicio dijiste que uno de los primeros proyectos que trabajaste en Guate fue algo con un enfoque ecobiosocial. Sí, Y digamos lo que se hace ahorita ya no es tan así, ¿no? O sea, es más de laboratorio, más molecular, pero igual, o sea, igual tiene, o sea, las implicaciones que puedes obtener, obviamente, seguimos hablando de enfermedades, ¿no? Son bastantes. Y hay uno de tus artículos que me llamó mucho la atención que te quería preguntar, y es este con las chagas sobre, no sé si entendí bien, entonces ahorita me vas a explicar, por favor. Uno en donde silenciaron dos enzimas que hacían que entonces, ¿qué era? Que el insecto se muriera luego de comer sangre. sí. Y eso, contanos un poquito de esa investigación. ¿Cómo así? Este es un trabajo en el que participé cuando estaba en Brasil. El trabajo fue liderado por un amigo argentino y bueno, yo ayudé en partes porque pues, voy a hacer un paréntesis para los que no sepan muy bien cómo funciona la ciencia. Digamos que los artículos, si empiezan a ver, hay un montón de nombres. Y generalmente, o por lo menos en la parte de biología, al principio está la persona que lidera la investigación, entonces el que básicamente tiene el plan y el que va diciendo, bueno, hagamos A o hagamos B y los que están en medio van ayudando. Entonces digamos que él dice, bueno, quiero hacer 5 cosas, pero pues no tengo tiempo en mi día para hacer las 5. Entonces yo voy a hacer 3 y necesito que alguien haga otras 2. Entonces digamos que viene y me pidió a mí, por favor, hace esto. Entonces haces lo que te piden, le entregas los resultados y después participas en el artículo, pero nunca lideraste esta investigación tú, pero sabes qué es lo que están haciendo. Y el último es la persona encargada del grupo. Entonces es la persona que ganó el dinero y la que, o sea, entre el primero y el último van decidiendo cuál es el camino y en el medio es gente que está ayudando. Esto puede variar un poco dependiendo del instituto o la rama de estudio, pero todos los artículos son trabajos colaborativos entre varios investigadores liderados por un investigador principal. También creo que es importante como que reconocer que sí le ayudé, pero pues esto lo hizo este amigo que se llama Marcos,
y entonces lo que descubrió fueron que hay unas enzimas en la chinche. Las enzimas básicamente ayudan a transformar una cosa en otra. Entonces, cuando las chinches comen sangre, ellas lo que necesitan es la sangre para producir huevos. Entonces, digamos que si lo vemos así como en una cosa como muy amplia, hay un montón de enzimas en medio que transforman la sangre en huevos. Y en algunas de estas enzimas, si las quitas de la chinche se muere después de comer sangre. Porque son sumamente útiles para las chinches para sobrevivir. Si no están funcionando, empiezan a producir uno de estos intermediarios que es tóxico para ellas y producen tanto este intermediario que se mueren. Entonces, la idea, o sea, bueno, esto comenzó como un proyecto de investigación viendo qué enzimas eran importantes para digerir la sangre y se transformó en este proyecto en el que han seguido trabajando por bastante tiempo, en el que si encontramos si les damos estas drogas que paran esta enzima, la mayor parte de los organismos que comen sangre se mueren. Entonces, pensando en hacer algo como un insecticida, pero que sea más amigable al medio ambiente, porque no mata a todo lo que no come sangre, solo mata a las cosas que comen sangre. Y como platicamos al inicio, muchas de las cosas que comen sangre pasan enfermedades. Entonces, es uno de los proyectos más bonitos en los que he participado, creo yo, porque lo que encontramos es súper, súper interesante. Sí, qué interesante, la verdad. Entonces, si es así con la idea de insecticidas, o también podría hacerse algo tipo, no sé si estoy hablando de cosas completamente diferentes, pero como estos mosquitos que no sé en dónde es que liberaron. Con Wolbachia. Ajá, es que la Wolbachia es una locura. Wolbachia es un género de bacterias endosimbiontes que se encuentran en muchos artrópodos, pero no necesariamente de forma infecciosa. Podríamos hacer todo un episodio sobre estas bacterias, quizás en un futuro de Epistemas, pero hoy te contamos de qué hablamos cuando nos referimos a Wolbachia y los mosquitos del dengue. Para hacerte la historia corta, desde hace algunos años en varios países se han liberado mosquitos del género Aedes, cargados, entre comillas, de Wolbachia, ya que esta bacteria parece interferir con la replicación del virus. Además, estas bacterias pueden pasar a las siguientes generaciones de mosquitos y eventualmente se espera tener poblaciones de mosquitos a prueba de dengue. Wolbachia hace muchas otras fascinantes cosas en la vida de otros artrópodos y si quieres aprender más, te dejamos un enlace en las notas del episodio. Esto sería más, o sea, la aplicación es más pensada como en insecticidas, porque digamos que creo que sería bastante difícil liberar mosquitos que no funcionen estas enzimas, porque no serían competitivos evolutivamente con otros mosquitos, entonces estarían muriendo a cada rato. Creo que sería difícil de aplicarlo de esa forma, pero como insecticida creo que sí es algo que puede ser aplicable tal vez en mediano plazo, si, dependiendo de cómo han seguido las investigaciones, porque la verdad es que no hace mucho que no he leído muy bien cómo van ellos, pero esta era la idea, en un principio era como eventualmente llegar hasta ahí. Y sería, me imagino, de seguro muy poco ético, pero una buena historia de ciencia ficción, que todos tuviéramos que comer algo, que nuestra sangre tuviera algo que los hiciera morirse cuando nos comen, ¿no? Lo siento. Pero creo que sí, o sea, digamos que teóricamente sí se puede, o sea... Aunque sea así voluntario. Eso fue lo que trabajaste en Brasil, ¿no? Sí. Y entonces quería saber en qué estás trabajando ahorita. O sea, ahorita estamos trabajando con o sea, infectando a mosquitos, pero con un virus que solamente infecta insectos. Entonces, digamos que estos mosquitos que pasan el virus de Zika, dengue, chikungunya, también ellos mismos tienen virus que se mantienen solamente entre mosquitos. Y estos virus se han ido descubriendo en los últimos años, bueno, en los últimos 10, 15 años, y lo que estamos haciendo ahora es viendo cómo uno de estos virus afecta al mosquito. Entonces infectamos a este mosquito con este virus específico, vemos cómo lo transmite, si lo está transmitiendo como sexualmente o verticalmente, si afecta la vida del mosquito, vemos, o sea, como diferentes
parámetros para saber, o sea, realmente estos virus son malos para los mosquitos, porque sabemos que los virus, hay virus malos, pero también hay virus buenos. Entonces, no se sabía mucho de qué le hacían estos virus al mosquito. Entonces, lo que queremos saber es, ¿qué es eso? O sea, los mosquitos que tienen estos virus son mejores, son peores. Se sabe que los mosquitos que tienen este virus pueden transmitir menos algunos virus malignos, como el virus del dengue o del Zika. Es como tratar de entender qué es lo que está pasando en el mosquito cuando se infectan con estos virus. Eso es más o menos lo que a grandes rasgos estoy haciendo aquí ahora. Qué fascinante, la verdad, porque, o sea, apenas sabemos como de ciertos virus que infectan humanos y es tanto que sabemos y que no sabemos, y luego pensar en que hay virus específicos para cada animal. Sí. Qué bonito. Y esto, como les digo, se empezó a ver recientemente con toda esta tecnología de secuenciación. Si quieres aprender más sobre secuenciación, luego de este episodio puedes ir a escuchar nuestro episodio número 24 con la bióloga Elizabeth Solórzano. Pero hace 15 años, ni idea, solo sabíamos lo que nos hacía mal y eso es lo que se estudiaba, pero ahora se está estudiando también otras cosas. Y no solo en animales, en plantas y en hongos también. Los virus están en todos lados. Qué chilero, la verdad. Y el saber cómo estos virus que infectan mosquitos les da una idea de cómo funcionan otros virus que sí se pueden transmitir a humanos, o cada virus es completamente diferente y realmente no tenés idea, sabiendo de uno, qué pueden hacer los demás. Este es en específico que yo estoy estudiando, es de la misma familia que los que dengue y Zika, por ejemplo, pero es un pariente lejano, digamos que bien lejano, como un primo muy, muy lejano. ¿No? Como en 10º grado. La verdad es que no te podría contestar. Es que sí, o sea, nosotros creemos que sí y suponemos que sí, pero... Lo sabremos al segundo episodio en un futuro. Sí. Tan, tan, tan. Bueno, y a ver. pues como alguien que trabaja con esto, ¿cómo ves tú el futuro de estas enfermedades? ¿Qué mensaje de esperanza nos podés dar? Como mensaje de esperanza es que hay mucha gente muy buena y muy inteligente trabajando en esto. Y eso, y aparte yo, o sea, pero la verdad es que de esta última semana estuve en una conferencia del mosquito tigre. Se le conoce como mosquito tigre a la especie Aedes albopictus, uno de los responsables de transmitir el dengue, Zika y chikungunya. Y es sumamente interesante ver cómo tantas mentes se juntan para tratar de abordar un problema y tantas diferentes formas de hacerlo. Entonces, digamos que creo que estamos en buenas manos. Lo importante es darles más dinero y escucharlos, porque de nada sirve todo el conocimiento del mundo si a la hora que hay un problema nos escucha la gente que sabe. Entonces... Cabal, vamos a escuchar tu episodio en repeat. No, sí, y es bien bonito lo que decís también, que pues es una de las razones por las que empezamos el podcast también, ¿verdad? Que hay muchas personas en Latinoamérica que aún no saben o no creen que habemos científicos de Latinoamérica trabajando en distintas cosas relacionadas a cosas que a todos nos afectan, ¿no? Y que también eso tiene mucho que ver también con el financiamiento y con qué se estudia, ¿no? Porque por mucho tiempo fue lo que en el norte global quisieran estudiar, y por eso hay mucha gente que dice, si estas enfermedades estuvieran en Europa, tal vez ya habría cura. O sea, claro, es una especulación bien grande, pero, o sea, la inversión en estas investigaciones, pues es importante que todos aprendamos para apoyar gobiernos, políticas, empresas, etcétera, que dirijan fondos para gente como tú, e investigaciones como estas. Es cierto, y históricamente cuando ves que los países estudian ciertas cosas, por ejemplo, hay un gran universidad en Liverpool de estudios de medicina tropical, no es porque piensen que van a llegar las enfermedades a Liverpool, sino que es porque históricamente los ingleses conquistaron todo el Ecuador, entonces necesitaban esto. Y, o sea, el ejemplo del canal de Panamá es otro ejemplo que, o sea, que la gente se pone no sé si tenemos tiempo todavía, pero en el canal de Panamá
trataron de abrirlo una vez y no lograron por fiebre amarilla, que es una enfermedad transmitida por mosquitos. Y la segunda vez que trataron ya cuando tenían cierta idea de cómo combatir esto. Acabaron con la fiebre amarilla en esa región y pudieron construir el canal porque no se le estaban muriendo sus trabajadores. Entonces, cuando hay un deseo político o económico, yo creo que todo avanza mucho más rápido. Y ese es también parte del problema con las Chagas, ¿verdad? Que es también una enfermedad que casi solo le da a gente pobre, gente en ciertas condiciones de vivienda y demás, y por eso tampoco hay tanto, creo que ahora hay más, ¿no? Pero tanta investigación sobre Chagas, ¿no? Sí, digamos que las chinches, que son las que la transmiten, solo están en América. Y si ves, en Texas puedes todavía encontrar chinches y puedes encontrar parásito, pero casi no ves transmisión humanos por las casas. Y si vas viendo cuando vas para abajo y encontrás que cuando las casas empiezan a tener peor calidad, las chinches empiezan a entrar en ellas y se empieza a volver un problema de salud. Pido episodio número 2, 3 y 4 para que podamos platicar. Es que hay tanto realmente de lo que se puede platicar de esto, porque no es algo, o sea, algo que tiene muchos aspectos, ¿no? El aspecto ecológico, cabal, como lo dijiste, ecológico, biológico, social, económico, de todo, ¿verdad? O sea... Bueno, la verdad es que ni sentí el tiempo, mucha, qué bonito, qué interesante, pero como posiblemente ya sabes, tenemos 2 preguntas que nos encanta hacer siempre al final. Y la primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Digamos, sería como un poco de trampa porque al haber escuchado tantos episodios ya sabía que estas venían, entonces me puse a pensar un poquito antes. Yo creo que algo que fue como me quebró un poco a mí mi imagen de lo que era ciencia, y creo que es importante hacerlo desde más temprana edad. Entonces hubiera sido bueno saberlo a los 17 años, es que lo que están tratando ustedes de demostrar es que los científicos somos personas y tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes vidas, pero también tenemos los mismos defectos que tienen todas las personas. O sea, tenemos egos, tenemos preferencias hacia gente que conocemos, hacia amigos, y yo siempre pensaba que academia era la mejor idea, el más listo va a triunfar, y la verdad es que no es así. O sea, sirve, pero contactos son muy importantes. Entonces, para quien esté pensando en llegar a academia, que empiece a tener contactos desde lo más temprano que pueda, creo que va a ser algo que los va a ayudar. Creo que me hubiera ayudado a mí en diferentes momentos, y me hubiera ayudado a mí a no como decepcionarme por un momento viendo que los científicos somos humanos. Entonces, llegando a la última pregunta. En tu opinión, ¿qué pueden hacer todos hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en el país o en la región? Creo que como que se separan en 2. Primero, los que estamos haciendo ciencia, en cualquier etapa en la que estemos, creo que tenemos que hacer más divulgación, y entonces, de nuevo, aplaudo lo que están haciendo porque creo que es lo que deberíamos hacer todos. Y para la gente que no está haciendo ciencia, creo que debería por lo menos tratar de aprender a, digamos que si no ciencia, a determinar qué es verdad y qué es mentira, como tratar de adquirir un pensamiento crítico. Es básico para cambiar las cosas como están, o sea, tener un pensamiento crítico para que no nos sigan engañando con promesas políticas vacías y este tipo de cosas. No sé. Gracias, Hugo, por mostrarnos de nuevo que los científicos somos simplemente humanos con insaciable curiosidad, y que ya sea para la ciencia, los pasatiempos u otras aventuras, tenemos que perder el miedo y aventarnos. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio de Epistemas. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Epistemas Podcast, y puedes suscribirte a Epistemas desde tu plataforma de podcast preferida. Recuerda revisar los recursos que te dejamos en las notas del episodio, y sin más, hasta la próxima.